Buenos días. Hoy estamos para propiciar una nueva clase de Zoom relacionada de la meditación de personas relacionada con los temas 3 y 4. El tema 3 se establece de reclutamiento y selección y el tema 4 fundamentos de higiene y seguridad. Tengan todos muy buenos días. Aquellos participantes que estén en línea, podemos establecer que trataremos de ser lo más ecuánime posible en el sentido del conocimiento y establecer que al final podemos hacer la interacción y someter las dudas al proceso de Tengan todos muy buenos días. Comenzaremos entonces con la parte de reclutamiento y donde el reclutamiento y selección. Comenzaremos a decir según la empresa de estudios especiales en cuanto a reclutamiento y selección de personal, RSM. Buen día, Ascrir. Buen día, Palacio. ¿Cómo está? Ok, SRM establece lo siguiente, que tanto el reclutamiento y la selección de personal, que algunas veces es mal empleado como sinónimo. Un sinónimo que en la realidad se establece en dos etapas a través de un mismo proceso. Este proceso contiene primero un proceso de reclutamiento, que es donde se establecen las condiciones de solicitar de acuerdo a la necesidad de la empresa los candidatos a futuros empleados que necesita la empresa. Esto se establece bajo unas condiciones especiales que son establecidas generalmente por la gerencia de recursos humanos o por la administración de recursos humanos o departamento. Existe también, podemos nombrar que esto fuera de la empresa, en entorno del ambiente, también existen sectores, empresas sectorizadas que se encargan de hacer este proceso a aquellas empresas o industrias que no tienen un departamento en la gerencia de recursos humanos que se encargue de reclutamiento y selección de personal. ¿Ok? Entonces empecemos, ¿qué exactamente es el reclutamiento? ¿Y qué es la selección de personal? Tratando de definir sus características. Ok. Reclutamiento y selección de personal es un proceso interno y externo. Es interno porque las empresas primero establecen condiciones especiales dentro de su trabajador para obtener ese candidato idóneo para ocupar un cargo dentro de la empresa. Eso le evitará a la empresa hacer mayores gastos y beneficio en el sentido de que puede tener ese candidato con los conocimientos ya establecidos en su relación de trabajo. En cuanto al proceso de selección, aunque también puede darse como un proceso constante dentro de la empresa, a través de la exigencia de currículo, la exigencia de experiencia, formatos especiales que establezcan el desarrollo, el dinamismo que ha tenido el trabajador dentro de la empresa. En esta forma, algunas empresas que se dedican a la captación de personal
en cuanto al personal humano, que está necesitado de aplazar que forman la cartera idónea dentro de la empresa, de las necesidades, de cubrir necesidades para cubrir o de cubrir esa vacante. En cuanto al concepto de selección de personal, este es un proceso concluyente en la mayoría de los casos. ¿Okay? Es concluyente porque establece las condiciones especiales de seguimiento y exigencia establecida por la empresa a través de la necesidad del cargo. Este es un proceso completamente estricto y personalizado y llevado por la empresa como un factor interno que conlleva a dar respuestas a esas necesidades. También existe como se nombró anteriormente, obtener esos candidatos de las empresas sectarias, como son las empresas que se dedican a la escogencia de trabajadores, como diría, la formulación de ese recurso humano que contiene ampliamente las necesidades, comprende esa condición idónea que es necesitada por las empresas. Estas son empresas que se dedican a ofertar en el mercado ese valor humano en cuanto a necesidades requeridas. A diferencia del reclutamiento, la selección, cuyo proceso no es necesariamente que termine en la contratación y la selección de personal, basado en las necesidades del proyecto. Importancia del reclutamiento y la selección de personal. Tanto el reclutamiento como la selección de personal representa una condición especial para dar respuesta o encontrar aquellas personas idóneas necesitadas de la empresa y que se identifican en la experiencia idónea que son establecidas a las condiciones que exige la empresa. Esto va a representar que son candidatos adecuados a los ajustes organizacionales y a la práctica de ese rol o ese papel que la empresa necesita como justificación de personas. Como responsable de recursos humanos, de la gerencia de recursos humanos o del departamento de recursos humanos, ella está encausada en establecer una condición especial en lo que es el grupo de trabajo, llamémoslos equipo de trabajo, la formación de un equipo de trabajo de niveles especiales y condiciones que conlleven a realizar los planes y el desarrollo de la empresa con su máxima satisfacción. Y así lograr el éxito dentro de lo que es la empresa y su contexto. Ashley Palacio, ¿me escucha? Sí, profesor, lo estoy escuchando. Porque la saludé ahorita y no me... No, porque es que no, pensé que estaba dando la clase y no lo quise interrumpir. No, pero bueno, bienvenida de todas maneras. Gracias, profe. Como no te oía, entonces, gracias por... No lo estoy escuchando, estoy leyendo la... Ok, mismo entonces. Todos estos mecanismos implementados por la empresa, sea interno o externo con las empresas sectorizadas o encargadas de buscar ese candidato
o si ya lo tienen, porque ellos se encargan de recibir currículo y establecer eso, son más factibles que establezcan condiciones de competencia. Esas empresas se dedican a obtener elementos de competencia dentro de ese personal que ellos escogen para ofertar al mercado o a las empresas basado en valores centrales que establece esa organización. Okay. Etapas del proceso de reclutamiento y selección de personal. Una de las etapas es análisis de necesidades del empleo. No es más que analizar y valorar el puesto en sí. ¿De qué se trata ese puesto? ¿Qué condiciones especiales tiene? ¿Cuál es su valor intrínseco dentro de la organización? Que va a establecer esa condición de ese trabajador o de esa persona que va a ocupar el cargo en función de mantenimiento en cuanto a la función que se requiere. Existe dos tipos de reclutamiento. El interno, que es netamente establecido condiciones internas de la empresa, es decir, la búsqueda de candidatos ya dentro y fuera dentro o fuera de la compañía. La selección de candidatos debe cumplir con características estrictamente apegadas a las necesidades del cargo o puesto. Son condiciones que siguen cuando ya te metes con que requieren, pero ya son las 11. por el último, la parte de inducción dentro de la empresa, cuando se selecciona a esa persona, ¿va? Y pasa a ser miembro honorario de lo que es la empresa. Horrible. Sí, no sé. Buenas, Paola. JD. Buenos días, JD. Sí. Bueno, le da pena hablar. Bienvenida, Palacio, bienvenida a Palacio. JD. Padrón, creo que se llama. Ok. Otras etapas del proceso. Póngale. Paola, ¿cómo está? Otras etapas del proceso, bienvenida. Desde el proceso de selección se establece en sí la selección, en seleccionar a ese candidato que cumpla con las características de ese puesto vacante, ¿okay? Y requeridas por la organización. La cuarta sería la incorporación, la cuarta etapa sería la incorporación de la persona a ese cargo, ese puesto dentro del departamento. Y por último se le da una inducción al puesto, que es no es más que una condición especial que yo diría, y estoy seguro que es el inicio de un proceso de adiestramiento y capacitación de personas dentro de la empresa. Se le da esa organización, se le establecen las condiciones especiales de ese departamento, su trabajo, su labor y todo eso en ese sentido. En sí, es un proceso de reclutamiento y selección, no es más que un proceso de planificación determinado por análisis y valoración. Análisis porque la empresa necesita establecer las condiciones que requiere y valoración de qué es lo que la persona que va a ocupar el puesto tiene de especialización y conocimiento para ese caso.
Continuando el reclutamiento y la selección de personal por competencia. Existe una modalidad muy específica que se establece en algunas empresas, sobre todo del sector privado y en algunas del sector público, que es establecer condiciones de competencia. Ese candidato debe tener cualidades especiales en cuanto a la necesidad del cargo. Esta es una técnica que los gerentes y los líderes de la gerencia de personal o de administración de personal utilizan como objetivo primordial para encontrar a las personas con un nivel de formación y experiencia que es requerido por la empresa basada en el desarrollo personal que ha tenido en cuanto a esa necesidad exigida. Su aplicación en el proceso de selección de esta serie está basada en el conocimiento y cómo debe actuar la persona en cuanto a distintas situaciones que puedan generarse dentro o fuera de la organización. Esto se determina a través de la entrevista de reclutamiento por competencia. Tipo de selección, los tipos de selección tenemos. La entrevista de selección es el más común utilizado, el más común que se utiliza dentro de las empresas aquí en Venezuela y quizás en otras partes, modalidades que también son aplicadas en otras condiciones y en otras empresas en el exterior que han logrado avanzar en estas técnicas de formación y de programación y de reconocimiento en tanto a lo que se refiere a seleccionar personal. El otro tipo es la prueba de conocimiento o capacidad. Esta busca medir los conocimientos, la experiencia, las habilidades que la persona posee en cuanto a esa necesidad de cargo que tenemos. Hay unas empresas que utilizan pruebas escritas para ver sus habilidades, sus técnicas, sus conocimientos y avance que pueda tener esa persona. Estas técnicas son discursivas y tradicionales. Quizás se estén proyectando otras técnicas en alguna organización y puesta en marcha. También otro tipo de selecciones son los test psicométricos, que no es más que una valoración psicológica y médica de los futuros candidatos a ser seleccionados para la organización. Okay, la organización. Puede ser de uno o de varios candidatos. Esto mide actitudes. Esta puede ser muy aplicada porque mide actitudes, atención y la percepción. ¿Ok? Ahora continuemos con la unidad número 4, Fundamento de Higiene y Seguridad. La primera parte de esta materia son las funciones de la higiene y seguridad industrial. ¿Qué es la higiene y seguridad? Son todas actividades legales que se establecen socioeconómica, organizativa, técnica e higiene sanitaria enfocada y dirigida hacia el trabajador por todas las empresas para crear conciencia hacia la seguridad e higiene a través de métodos y adiestramientos de capacitación en los ambientes laborales y en la cultura a fin de producir
calidad y eficiencia y un cambio generalizado en la forma de pensar para lograr evitar accidentes y enfermedades profesionales. Concepto de accidente o definición de accidente y enfermedades profesionales. Accidente de trabajo. Se establece como toda lección que sufre un trabajador por la acción ajena a consecuencia del mal uso de los elementos de riesgo en cuanto a la labor y a la labor que hace en su trabajo. En muchas empresas y muchos trabajadores que hemos estado en empresas y aquellos que han establecido pasantías o visitas a la empresa, han recibido unas condiciones especiales de lo que es la higiene y seguridad. Cuando van de visita a algunas empresas, como en el caso de las empresas Polar, en el caso de Pepsi-Cola, en el caso de Coca-Cola, establecen en las visitas guiadas por las empresas condiciones especiales que son tomadas para evitar esos accidentes y esas futuras enfermedades, tanto al personal que entra como al personal que va de visita, como a sus trabajadores son prácticamente insertados en que deben cumplir con las normas establecidas. En cuanto a la definición de profesionales, enfermedades profesionales, se entera que enfermedad profesional es aquella contraída especialmente en su trabajo, cuando ejecuta una labor o actividad especial que por muchos años y trae consecuencias en cuanto a las actividades que ejerce. Específicamente existen cuadros generalizados y disposiciones de aplicación en el desarrollo de la normativa legal exigente dentro de las empresas. Uno de los casos específicos en cuanto a eso aquí en Venezuela lo establece Loximar, que establece que las condiciones de trabajo dentro de las organizaciones venezolanas deben estar establecidas por esas normas y el cumplimiento de esas normas y la aplicación de cada una de esas condiciones especiales de aplicación. Y esto es provocada por la acción de elementos o sustancias que dicho cuadro indica enfermedades profesionales. Es un cambio en cuanto a las condiciones del paciente. Los pacientes cuando ingresan a las empresas, ellos reciben lo que es un tratamiento médico en cuanto a su salud. Son valoraciones de cómo entra esa persona al trabajar y periódicamente establece. Y cuando salen de vacaciones, también son sometidos nuevamente a valoraciones. Y cuando se reintegra, se vuelve a ejercer esa valoración. Okay. Entonces, factores que inciden e incurren en la consecuencia de accidentes o de enfermedades laborales. Son factores de riesgo. Estos factores de riesgo laborales son no más que condiciones y características a exposiciones que generan dentro de la empresa y a las personas que trabajan en la empresa y posiblemente a los visitantes si ocurre un accidente o situación inesperada que dañan y afectan la salud de quienes sufren en ese momento esa distorsión.
Aquí es necesario identificar los tipos de riesgos que se registran en las empresas o compañías. Son específicamente establecidos por las organizaciones basadas en el basamento legal que contenga. Aquí normalmente se establecen condiciones, también se toman en cuenta muchas condiciones internacionales, basamiento de formas legales y la ley que más se recurre, como se nombra anteriormente, la LOCIMA, para evitar accidentes, incidentes o enfermedades laborales. Los tipos de factores de riesgos podemos establecer que son riesgos del medio ambiente, físico y social. Uno de ellos es toda aquella condición que se ve que desarrolla un cambio inesperado en el trabajador, en su actitud, en su forma de laborar, en su forma de actuar. Y que no se ha podido hacer que de un momento se hace incontrolable esa situación. Estos aspectos o factores que pueden consolidar lo que es la enfermedad en el ambiente físico son la contaminación social, la violación social y los desastres naturales. Y yo diría que hasta los culturales de la empresa, cuando el trabajador no se adapta o acepta su forma de desarrollo personal. El otro factor, otro tipo de factor de riesgo es el biológico, que es más que aquella condición donde las personas, los trabajadores o los visitantes pueden de visita a una empresa, son expuestos a secreciones biológicas, órganos de animales, hongos, insectos, microorganismos, toxinas. Que una de las cosas que está muy en el tapete ahorita, la pandemia, que es la pandemia del COVID, que es una condición, muchas empresas no están elaborando y las que lo están elaborando están cumpliendo con condiciones especiales establecidas por la Organización Mundial de la Salud y por los organismos especiales que existen en Venezuela. Y que a diario y continuamente estamos viendo y observando en nuestro estado y en el país. Y mundialmente en las declaraciones y relatos de personas por ejemplo, riesgos químicos, no más que las exposiciones de riesgos químicos en algunas áreas de trabajo, como gases, ácidos, cuando se trabaja en ese sentido ácidos, absorción subcutánea o ingestión de líquidos contaminados, gases, humos, vapores, sólidos. Uno de los mayores ejemplos de esto que puede suceder, aquellos que han tenido la oportunidad de ir de visita o de haber tenido el conocimiento de estos casos, como en la parte de una empresa venezolana como Pequibén, que tiene varias empresas que trabajan con ácidos, con tratamiento de aguas residuales, con tratamiento de condiciones especiales de estudios, así como las empresas que elaboran en Pequibén, que elaboran con plástico, también usan gases irritantes, alergenógicos, que son asfixiantes, y neurotoxinas y narcóticos. En ese sentido, los ácidos clorhídricos, ácido acético, acetona, y en esas condiciones que presentan los riesgos que se establecen en la elaboración de trabajo. Otro tipo de riesgo, el ergonómico, de carga física.
ergonomía es cuando un trabajador está en condiciones, hace un peso y sufre una lesión por el exceso de peso, o cuando está en una oficina, se sienta, no tiene una silla especial, de las condiciones especiales para el trabajo. Todo eso, ergonómicamente, son elementos que pueden afectar tanto la columna, la condición específica de su personalidad en el sentido de enfermedad. Algunos autores establecen que estas condiciones que sufren o enfermedades que sufren estos afectan y establecen condiciones donde baja la productividad, se alteran las condiciones físicas, y estas condiciones pueden ser dinámicas o estáticas en el ambiente, de acuerdo a la postura que tenga el diseño. Los riesgos físicos, otro factor de riesgo, trata de aquellas circunstancias que, de acuerdo a la intensidad que puedan causar el efecto dañino en cuanto a la salud del trabajador, me refiero a que los ruidos extensos en las empresas que recuerden que una de las formas de seguridad es usar casco, los audífonos especiales para evitar todo eso, el uso de eso evita las condiciones especiales, evita las condiciones de riesgo y enfermedades, produciendo también ruidos que pueden alterar el metabolismo del oído, en la condición especial, produciendo niveles de sorderas en cuanto al impulso que puede tener. También existe en el ambiente las vibraciones en cuanto al sitio donde se trabaja. Si se trabaja en una oficina, pero constantemente pasan gandolas, afecta el ruido, el mismo movimiento de las empresas, de las gandolas, la alteración de las condiciones empresariales, estabilidad y tranquilidad en el trabajo. Es cambiado y eso también afecta en el sentido del daño que pueda producir. En la forma de conclusiones, establecimos que, para concluir, en cuanto al establecimiento de reclutamiento, es una actividad, se considera como una actividad al llamado de la atención, del incremento de entrada, y por sí es una actividad positiva de invitación. Se invitan a aquellos candidatos que tienen las condiciones para ser valorados y formar parte de la empresa. Es una invitación a la empresa para someterse a una serie de requisitos y que si las cumple, le dan su bienvenida y le ofertan las condiciones de trabajo y de su valoración. En cuanto a la selección, esta se considera una actividad considerada como de impedimento. Se dice de impedimento porque se valora en el sentido de que la exigencia de cada uno de los aspectos que debe cumplir el candidato en cuanto al cargo exigido y las opciones que tiene, también de escogencia, opciones. Es una decisión de filtro, porque la persona que no está apta no es valorada para el cargo, es una condición de clasificación y por consiguiente es una condición restrictiva de escogencia en el canon de los datos. Cuando me refiero a eso, porque
debe cumplir al máximo con las exigencias de lo que es la necesidad y la valoración del cargo exigido por la organización o la gerencia de recursos humanos. En este sentido, existen, como ya lo he nombrado, las empresas del sector privado que se encargan de establecer las condiciones especiales de exigencia de buscar a ese personal y llevarlo y ofertarlo. Para hablar de accidentes y enfermedades profesionales, en cuanto a la higiene y seguridad en las empresas, no es más que el establecimiento de una cultura que logre insertar tanto en los dueños, gerentes y trabajadores de las organizaciones la conciencia del valor agregado en cuanto a la vigilancia y el cuidado de la salud laboral de todos los que forman parte integral de la organización. Hasta aquí lo que se refiere a estos dos temas. Gracias por estar presente. Empezaremos a formular las dudas y las condiciones que ustedes quieran para obtener mayor satisfacción. Podemos empezar. Buenas, Yelimar, ¿cómo está? ¿Me escucha? Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Dígame. Con respecto al reclutamiento de personal. Yo estaba buscando para hacer el cuadro sinóptico y no hay como una literatura que me explique cuál es el método coaching. Entonces, no sé cómo diferenciar el método tradicional con el método coaching. ¿Cuál sería la diferencia? Coaching. El método coaching. Okay. ¿Cuál sería? Bueno, recuerda que lo tradicional está escrito y los japoneses tienen la habilidad de establecerse con condiciones especiales y muy poco divulgativo. Sí lo aplican en sus empresas, pero es un método, recuerda que el método coaching nace de lo tradicional. Entonces ellos aplican técnicas muy parecidas, pero a las condiciones de trabajo de en ese sentido. No aparecen en casi ningún aspecto, de divulgación de ese contenido, pero son muy parecidos a las comunicativas. No escucho nada. Pues mira, puedes bajar el perro, que se escucha el ruido. Que se active el micrófono para el perro. Ok. Creo que los chicos esto. Ok, mira, te recomiendo buscarlos. Específicamente como método coaching para las empresas en el sentido de buscar lo que es específicamente ese tema de método coaching, porque es muy parecido, muy parecido al tradicional. Es más, ellos toman muchas cosas del tradicional para implementar sus valores. Ok. No, creo que yo por lo menos he tenido esa duda. Ajá, dime. No sé, la amiga. Otra participante, Yolimán. Paola. ¿Cómo que se salieron las otras? ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, buenos días, Yolimán. ¿Cómo está? Mire, mi pregunta era con respecto a la actividad del cuadro sinóptico. Ya yo lo he estado realizando. Y investigando me doy cuenta de que, aunque son sumamente parecidos, el proceso de reclutamiento y la selección del personal tienen funciones distintas. Sí. Porque yo leí, investigué y vi pues que el proceso de reclutamiento atrae más que todo a los candidatos potenciales para la organización. En cambio, la selección de personal
busca entre esos reclutados el más adecuado. Sí, recuerda que ellos hacen, a Adri también, recuerda que dando respuesta más completas, ellos toman en cuenta el valor de competencia. O sea, la experiencia en competencia en cuanto mayor grado de satisfacción en lo que es el desarrollo profesional. Ellos toman en cuenta mucho eso, de los posgrados, de la experiencia laboral, los años de experiencia, todo eso, todas esas condiciones especiales que casi no son tomadas o que sí son tomadas en el sentido de lo tradicional, pero ellos son más enfáticos en ese sí, no, punto. más estricto en la condición especial que ellos necesitan. Ellos se enfocan en basado en la necesidad exacta que se tiene del cargo. Ok. Le iba a preguntar con respecto a la actividad, si en el cuadro sinóptico yo pueda desglosar a los dos por separado o debo hacerlo de forma general. Bueno, eso es una condición, está quedando, es una condición que tú la tienes que tomar. O sea, Ok, es tu decisión, yo te valoro en eso. ok, está bien. Si era eso, o sea, Ok, ya yo estoy por terminarlo ya. ok. Ya no hay 3, 4, pero sí. Palacio, Palacio, Sí, aquí estoy, profe. tu compañera, algo más, ya captaste lo que conversamos con Sí, Jenny. sí, Ujú. sí. Bueno, Ya más o menos me estoy orientando en lo que voy a hacer. recuerden los aspectos técnicos metodológicos del cuadro, ¿ah? No se vayan a... Recuerden que todo elemento debe llevar un aspecto tecnológico, un aspecto técnico en cuanto a la redacción de investigación y esas cosas, cómo se debe implementar, las técnicas que debe implementar. Ojo con eso, ¿ah? Ok, Y me bueno, refiero profesor, gracias. a los que se aplican en trabajo de grado también, ¿ok? Ok, profe. Ok, gracias. Estamos para servirle, muy agradecido de que usted esté presente y cualquier otra vez estamos pendientes de atenderlo, tanto por teléfono como por WhatsApp. Ok, profesor, Muchas muchas gracias, gracias por profe. Mensaje de estar. texto, ok. Ok. Hacen buen día.